Mi padre todavía no cumplía ni 48 horas de muerto cuando vi el letrero de "Se vende" clavado en el jardín de la casa donde crecí. Antes de seguir, si esta historia te atrapa como a mí, dale like, suscríbete y activa la campanita, porque lo que viene después te va a dejar sin palabras. Me llamo Renata Cordero, tengo 32 años, y esa mañana de octubre manejé casi 3 horas desde Guadalajara hasta Querétaro para llegar al velorio de mi padre. Cuando entré a la casa, mi madrastra, Ivone, ya estaba sentada en la sala con una carpeta llena de papeles, hablando por teléfono con alguien que parecía un agente inmobiliario. Sí, la casa está lista para mostrarse el viernes, decía, sin ni siquiera mirarme cuando crucé la puerta. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Mi papá, Arturo, llevaba apenas un día en la funeraria, y ella ya estaba negociando el patrimonio como si fuera una mercancía cualquiera. «Ivone, ¿qué está pasando?», le pregunté con la voz quebrada. Ella cerró la carpeta de golpe y me miró con una calma que me heló la sangre. «Renata, esta casa es mía ahora. Tu papá me la dejó todo a mí». No supe si llorar por mi padre o por lo que estaba a punto de perder. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en el cuarto de huéspedes, mirando el techo, repasando cada palabra que Ivone había dicho. Algo no encajaba. Mi padre siempre fue un hombre organizado, meticuloso, de esos que guardaban hasta el recibo del supermercado. Era imposible que hubiera dejado todo en manos de una persona que apenas conocía desde hacía 4 años, sin dejar nada para mí, su única hija. Al día siguiente en el velorio, noté algo extraño. Ivone no lloraba. Sonreía cada vez que alguien se le acercaba a dar el pésame, y cuchicheaba con su hermano, Ramiro, en las esquinas del salón. Los vi intercambiar una carpeta café, la misma que ella tenía la noche anterior. ¿Y el testamento?, le pregunté a mi tía Consuelo, hermana de mi papá. ¿Alguien lo ha visto? Ivone dice que ella lo tiene todo arreglado con un notario de confianza, me respondió con la mirada esquiva. Pero yo no conozco a ese notario, Renata. Tu papá siempre trabajó con el licenciado Fabián Rentería, el mismo desde hace 20 años. Ese nombre encendió algo en mí. Si mi padre había hecho un testamento real, tenía que estar con Fabián, no con un desconocido que Ivone mencionaba como si fuera un secreto bien guardado. Decidí que al día siguiente iría a buscarlo sin decirle nada a nadie. El despacho del licenciado Fabián Rentería quedaba en el centro de Querétaro, en un edificio viejo con olor a papel y café. Lo encontré revisando expedientes, con el rostro serio de alguien que ya sabía por qué había ido. «Renata, qué bueno que viniste», me dijo quitándose los lentes. «Tu padre estuvo aquí hace apenas 3 semanas. Dejó instrucciones muy claras». Sentí que el corazón se me aceleraba. Ivone dice que ella tiene un testamento distinto con otro notario. Fabián frunció el ceño y abrió un cajón de su escritorio. «Eso es imposible, Renata. Tu papá modificó su testamento después de enterarse de algo que lo dejó muy afectado. No quiso contarme los detalles completos, pero me dejó esto», sacó un sobresellado con el nombre de mi padre escrito a mano. «Me pidió que solo te lo entregara a ti, y solo si él llegaba a faltar antes de los 60 días. Mis manos temblaban al recibirlo. Dentro había una carta y una copia de un documento notarial fechado apenas 20 días antes de su muerte. «Tu padre sabía que algo raro estaba pasando en su matrimonio», agregó Fabián. «Por eso vino a verme». Abrí la carta despacio sin imaginar que las primeras líneas cambiarían todo lo que yo creía saber sobre mi padre, sobre Ivone, y sobre lo que realmente había pasado esas últimas semanas. «Renata, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo y necesito que sepas la verdad». Así empezaba la carta de mi padre. Con letra temblorosa me contaba que 2 meses atrás había encontrado mensajes en el teléfono de Ivone, conversaciones con Ramiro que no eran de hermanos, sino de cómplices planeando algo. Hablaban de cuando esto se resuelva, la casa y los ahorros serán nuestros, y mencionaban una fecha cercana a un viaje que mi padre tenía programado a la sierra, uno que nunca hizo porque canceló todo de último momento. Mi padre no me dijo nada porque quería estar seguro antes de destruir a la familia con una acusación. Por eso fue con Fabián y cambió el testamento en secreto, dejándome el 70% de todo, incluyendo la casa, y dejando solo lo mínimo legal para Ivone. Pero había algo más grave en la carta.
mi padre escribió que había empezado a sentirse mal de salud justo después de que Ivone comenzara a prepararle sus propios batidos vitamínicos todas las mañanas, algo que nunca antes hacía. No quiso acusarla directamente, pero me pedía que si algo le pasaba de forma repentina, pidiera una autopsia completa. Se me heló la sangre al leer esa línea. Mi padre sospechaba de su propia esposa. Salí del despacho de Fabián con las piernas temblando, pero con una claridad que nunca antes había sentido. No podía dejar que el miedo me paralizara. Llamé de inmediato a mi tía Consuelo y le conté todo. Ella, sin dudarlo, me apoyó para exigir una autopsia antes de que se autorizara la cremación que Ivone ya había programado para esa misma tarde. Con la carta de mi padre y el testamento actualizado en mano, fuimos directo al Ministerio Público. El documento notarial le dio peso legal a mi solicitud, y un juez ordenó detener el proceso funerario mientras se realizaban los estudios correspondientes. Ivone se puso pálida cuando los peritos llegaron a la funeraria. Intentó protestar, alegando que yo estaba loca de dolor y buscando culpables donde no los había. Pero Fabián, tranquilo como siempre, sacó copia del testamento y lo mostró frente a todos los presentes. Este es el testamento válido firmado hace 20 días, dijo, mirando directamente a Ivone. Y la fiscalía ya tiene conocimiento de las conversaciones encontradas en tu teléfono. Ramiro, que estaba parado junto a ella, simplemente se dio media vuelta y salió del lugar sin decir una palabra, dejándola sola frente a todos. Los resultados preliminares tardarían días, pero algo en la mirada de Ivone me confirmó que la verdad ya no tenía forma de esconderse. 3 semanas después, los resultados de la autopsia confirmaron restos de una sustancia que jamás debió estar en el cuerpo de mi padre. La fiscalía abrió una investigación formal contra Ivone y Ramiro por homicidio, y las conversaciones encontradas en su teléfono se convirtieron en evidencia clave del caso. La casa, los ahorros y todo lo que mi padre construyó durante años de trabajo honesto regresaron a mí, tal como él lo había decidido en sus últimos días de vida, protegiéndome incluso sin poder decírmelo cara a cara. Hoy, cada vez que entro a esa casa, siento su presencia en cada rincón. Sembré un árbol de jacaranda en el jardín, el mismo que él siempre quiso plantar y nunca tuvo tiempo de hacer. Y aunque el proceso legal contra Ivone y su hermano todavía continúa, sé que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Mi padre no pudo protegerse a sí mismo, pero desde el otro lado encontró la forma de protegerme a mí. Y eso es algo que nunca voy a olvidar. Si esta historia te tocó el corazón, cuéntame en los comentarios qué parte te dejó sin palabras. No olvides darle like y suscribirte, porque cada semana traigo historias reales de justicia, amor y familia que no te vas a querer perder.